Entonces, la exploración por ultrasonido abarca lo que es la matriz y los ovarios. Recuerden que las trompas no pueden ser vistas habitualmente a menos que estén dilatadas. Esta imagen por ultrasonido pélvico nos está mostrando al ovario derecho. Miren, aquí lo vemos con su forma de elipse, pero no lo vemos completamente homogéneo. En su interior tiene una imagen redonda, anecoica, ¿verdad? Es un quiste. Esto es un corte longitudinal del ovario y esto es un corte transverso del ovario. Tiene un quiste en su interior. Si nosotros lo midiéramos, mide al menos 20 milímetros de diámetro. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo se trata de un quiste dominante? Pues lo vemos así. Este es un ejemplo de un quiste dominante, ¿verdad? Que lo podemos ver ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, dependiendo del ciclo ovárico de la paciente. Pero así sabemos que la paciente está próxima a ovular cuando observamos el quiste dominante. Les comentaba que siempre va a ser muy importante la correlación de la fecha de última regla con lo que vamos observando por imagen. Aquí estamos viendo, es un ultrasonido pélvico, esta es la vejiga, que se ve anecoica, esto es la matriz en un corte transverso y esto es el ovario también derecho, en un corte a lo largo del ovario y en un corte transverso del ovario. Si somos también detallistas, vamos a ver que adentro del ovario derecho vemos múltiples imágenes redondas y anecoicas que son sugestivas de quistes. Acuérdense entonces, si estos quistes los vemos antes del día 14 pueden ser normales, pero si nosotros los vemos después del día 14 ya no es normal encontrarlos y hay que hacer diagnóstico diferencial con ovarios poliquísticos. O cuando están presentes antes del día 14 del ciclo se les llaman quistes de tipo folicular. Y miren cómo cambia la imagen cuando se valora a los ovarios por vía endovaginal. Aquí estamos viendo un abanico mucho más pequeñito que se abre, pero miren cómo podemos observar mucho mejor el ovario y podemos delimitar incluso cada quiste, ya sea folicular o anormal, pero podemos ver incluso su interior, ¿verdad? Y podemos ir contando los quistes foliculares. Por eso es que se prefiere utilizar el ultrasonido endovaginal para realizar los seguimientos foliculares o para ver las características mucho más de cerca de los ovarios. Miren, ahora sí cómo cambia tan drásticamente la imagen por ultrasonido endovaginal. El ultrasonido pélvico o endovaginal también nos va a permitir evaluar las características de las masas ováricas. En este caso tenemos el ejemplo de un teratoma, ¿verdad? El teratoma, acuérdense que es una lesión que va a depender de las 3 capas de origen embrionario, por lo tanto puede dar origen a cualquier tipo de tejido, que se caracteriza como estamos viendo en esta pieza quirúrgica, porque ese teratoma, al estar compuesto por todas las capas embrionarias, pueden contener, miren, dientes, pueden contener cabello, pueden contener una gran cantidad de grasa, todo eso como mezclado, ¿verdad? Al ser tan heterogéneo, ¿verdad?, tan diverso el material que compone a los teratomas, pues así lo vamos a poder observar en la imagen. Tenemos aquí un corte por ultrasonido pélvico. Aquí estamos viendo a uno de los anexos o uno de los ovarios muy aumentado de tamaño y además que se ve heterogéneo. Se ve heterogéneo y se ven zonas hiperecoicas con zonas hipoecoicas y muchas veces en los diferentes cortes por ultrasonido incluso pueden haber partes que den sombra acústica posterior que nos estén indicando que hay la presencia de calcio o de dientes, ¿verdad? Entonces esto es un teratoma. Otro de los estudios que se realizan en imagenología es la tomografía a nivel principalmente de hueco pélvico, ¿verdad? O la tomografía en ginecología. ¿Para qué se utiliza principalmente? Pues para una mejor evaluación de las masas pélvicas, ¿verdad? Para ver su situación, para ver sus dimensiones, para ver de qué estructuras depende o qué estructuras se está alterando o comprometiendo y ver las diferentes densidades de los componentes de esa lesión. También siempre se ha utilizado para la estadificación de los tumores pélvicos, ¿verdad?
conocer, les digo, los órganos implicados, qué tanto avanzado es ese cáncer, si están comprometidos los ganglios linfáticos. Y también puede ser un control, ¿verdad? En este caso, a través de la tomografía, se pueden realizar varios procedimientos a los que se les llaman intervencionistas. Estos procedimientos son, por ejemplo, punción de quistes, toma de biopsias, drenaje de abscesos a nivel de hueco pélvico y que vayan siendo guiados por este método de imagen. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad?, de patología ginecológica vista por tomografía. Aquí ambas imágenes son cortes axiales de tomografía. En esta primera imagen, recuerden que les comentaba que las tomografías se deben hacer idealmente en una fase simple y en una fase contrastada, es decir, sin medio de contraste y con medio de contraste, con la finalidad de distinguir ciertas estructuras o de ver el comportamiento de ciertas neoplasias. Pero bueno, el que sea simple o contrastada dependerá básicamente del diagnóstico de envío. Entonces, siempre que se realiza una tomografía, si recuerdan, les decía que al paciente, bueno, en una tomografía abdominal o pélvica, para poder distinguir las asas o el tubo digestivo en sí del resto de las estructuras anatómicas, al paciente se le debe de dar medio de contraste oral, ¿verdad?, que es yodo. Se le da a tomar ese medio de contraste y más o menos unos 15 minutos antes de la toma del estudio, y este se va distribuyendo a lo largo del tubo digestivo, llenando obviamente el estómago, posteriormente duodeno, las asas de yeyuno, de ilion, el colon, ¿verdad? Y de esta manera podemos distinguir el trayecto del tubo digestivo. ¿Por qué les digo esto? Pues porque aquí tenemos este corte axial de tomografía a nivel de hueco pélvico. Aquí estamos viendo parte de los huesos ilíacos y estamos viendo estas imágenes tubulares que son hiperdensas. Son el trayecto de asas intestinales, principalmente de delgado, en donde observamos el yodo que ha llegado a ese nivel. Entonces podemos distinguir que estas son asas y que estas son nuestras estructuras anatómicas. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues básicamente estamos viendo, este es el sacro, miren, estamos viendo la matriz que está aumentada de tamaño, pero también nos llama la atención estas imágenes que están señaladas por estas flechas, que básicamente son los anexos, en este caso la trompa de falopio izquierda, y este muy probablemente sea un absceso tubovárico, como imágenes representativas en sí de la enfermedad pélvica inflamatoria. Aquí les puse salpingitis, bueno, pues porque está inflamada la trompa izquierda, pero la salpingitis en este caso forma parte de una enfermedad que mucho más seria, digamos que es la enfermedad pélvica inflamatoria, que básicamente se caracteriza por una inflamación de la matriz, por inflamación de las trompas, de los ovarios y muchas veces complicándose con abscesos. En esta otra imagen, lo que estamos viendo aquí es la articulación coxofemoral, ¿verdad? Esto es la vejiga llena de orina hacia la parte anterior, y hacia la parte posterior estamos viendo la matriz, que está muy aumentada de tamaño, que se ve heterogénea, que se ve con sus bordes, se les describen como deshilachados por el importante proceso inflamatorio que hay, y además esto es hacia la parte posterior, pues el recto, ¿verdad? Son datos, les digo, que aparecen en la enfermedad pélvica inflamatoria, que pues es donde se suele, por ejemplo, realizar una tomografía en aquellos tratamientos o enfermedades recidivantes, ¿verdad? En enfermedades que ya tomaron demasiado tiempo en desarrollarse o, digamos, en tener una resolución, y es donde se utiliza este tipo de estudio. Otros ejemplos de lo que les comentaba de la enfermedad pélvica inflamatoria, que es como una infección generalizada, en este caso del útero y de los anexos. También son cortes axiales,
¿verdad? Ya también es en una fase contrastada. ¿Cómo sabemos que es un estudio contrastado? Porque si nosotros observamos los vasos, algunos de ellos se ven hiperdensos o blancos, y en este caso también se está viendo, perdón, iba a decir otra cosa, no, aquí entonces para saber si un estudio es contrastado, pues básicamente hay que fijarnos en los grandes vasos, ¿verdad? Ver si alguno de ellos está hiperdenso o blanco, o el trayecto de otros vasos más pequeños, ¿verdad? Como en este caso. Entonces aquí estamos viendo una matriz que está sumamente aumentada de tamaño debido al proceso inflamatorio severo, que tiene la captación del contraste también en este caso heterogéneo, debido también, les digo, a este proceso inflamatorio, y estamos viendo aquí los anexos muy aumentados de tamaño, ovarios, el ovario izquierdo, el ovario derecho muy aumentado de tamaño, y generalmente este proceso inflamatorio además se acompaña de un proceso infeccioso que produce abscesos, los dichosos abscesos tubo-ováricos. En esta otra imagen, miren qué chistoso se ve, porque a pesar de ser un corte axial a nivel de hueco pélvico, aquí estamos viendo los huesos ilíacos, aquí estamos viendo asas de intestino grueso, ¿verdad? Llenas de medio de contraste, es prácticamente el recto, pero miren cómo se ve la matriz. Aunque el corte por tomografía es axial, lo estamos viendo en un corte longitudinal. ¿Por qué? Porque recuerden que también la posición de la matriz va a variar mucho, ¿verdad? Acuérdense de las flexiones y de las versiones. Entonces, en este caso coincidió con que se pudo obtener un corte a lo largo de la matriz. ¿Y qué podemos ver? Una matriz que está aumentada en su grosor de manera importante, que se ve heterogéneo porque la captación del medio de contraste es así como en parches, y podemos delimitar incluso, miren, la cavidad endometrial. Y bueno, estos son datos, esta captación de contraste por el endometrio pues nos indica el proceso inflamatorio que hay, en este caso una endometritis. Entonces, ¿cuáles serían como los signos por imagen de una enfermedad pélvica inflamatoria? En general, pues sería principalmente aumento de tamaño de las estructuras anatómicas, es decir, del útero, de los ovarios, de las trompas de falopio. También puede haber líquido libre en hueco pélvico, puede haber datos de endometritis y puede encontrarse la formación de abscesos en cualquiera de las estructuras antes mencionadas, y casi siempre los hallazgos que más se ven son los abscesos tubováricos. Vamos a ver las indicaciones de la resonancia magnética. No todas las pacientes con enfermedades ginecológicas les vamos a realizar una resonancia. ¿En quiénes? Principalmente cuando hay sospecha de anormalidades congénitas, es decir, que se precise un diagnóstico y clasificación más específico asociado a malformaciones, les digo, de tipo congénito, o relacionados ya sea con lo obstétrico para dar opciones de tratamiento. 2. Ver lo que son las características de los leiomiomas, más comúnmente conocidos como miomas, para precisar su delimitación, número, tamaño y localización. Para ver el tipo de cirugía que se puede realizar, es decir, se puede hacer una miomectomía, se puede entrar y nada más quitar ese mioma, o debido a la cantidad de lesiones se tiene que hacer histerectomía, o en caso de duda de masa uterina por ultrasonido, ¿verdad? Que aunque le hayamos hecho ultrasonido no se caracterice bien, no se identifique bien de qué dependa, o que está una enfermedad recidivante que no disminuye con el tratamiento, cuestiones así en especial. Otra indicación es adenomiosis. La adenomiosis es la presencia de tejido endometrial en alguna parte de la matriz, obviamente fuera del endometrio. 4. Las masas anexiales, les digo para caracterizarlas mejor, cuando hay el antecedente de una masa pélvica maligna para saber exactamente de qué depende. Para la detección de alguna enfermedad recurrente, o para masas malignas secundarias, ver sus características o para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y ver qué estructuras se encuentran involucradas.
pero sí este tipo de estudio